Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por empezarse a conectar a este en vivo que realizamos el día de hoy. Como ustedes saben, desde Simplifica, nuestra intención siempre es que ustedes puedan gestionar a sus empleados domésticos con todas las de la ley, entregar beneficios legales y beneficios extralegales, sobre todo haciéndolo muy fácilmente. Mientras que esperamos que más personas se vayan uniendo, me voy presentando. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Rodríguez, soy gerente de adquisición en Simplifica. Y hoy vamos a estar acompañados por una súper invitada muy especial. Ella es Andrea Londoño, de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico. Voy saludando por acá. Me gustaría, si me pueden ayudar, por favor. Me confirman si me están viendo bien, si me escuchan bien antes de que continúe yo hablando acá. Acá voy saludando, doctor Carlos Felipe, Cabeto, hola, ¿cómo están? Doctora Diana, muchísimas gracias a ustedes por empezarse a unir. Bueno, listo, yo creo que entonces, bueno, les voy comentando. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que lo voy a dejar acá anclado. Es sobre las empleadas domésticas internas. Cómo se deben... Listo, acá lo dejo entonces. Cómo se deben manejar, cómo se debe tratar, cómo es toda la gestión de este tipo de empleados. Entonces, para eso voy a invitar a Andrea. Te veo bien, sin embargo, debe ser uno de estos asuntos muy cotidianos ahora de los bajas de la señal, etcétera. No hay problema, tenemos paciencia. Temas de tecnología, pero listo, ya me estoy viendo nuevamente. Listo, André, entonces pues te hemos invitado el día de hoy también para que podamos hablar con otros especialistas en temas del trabajo doméstico. El tema del día de hoy es cómo es el manejo y la gestión, la relación que se debe tener con los empleados internos. Entonces, para eso yo he traído preparadas como algunas preguntas y pues vamos resolviendo las preguntas que tenga la gente. Recuerden, para todos los que nos están viendo, aquí abajito nos pueden ir dejando sus comentarios. Al final vamos a tener un espacio de unos 5 minuticos con André para que nos ayude a responder pues estas inquietudes que ustedes tienen. Mientras tanto, pues si quieren vamos con lo que ya traíamos preparado. Entonces, cuéntanos, André, cuando hablamos que tenemos un trabajador interno. Básicamente son aquellas trabajadoras domésticas que residen la mayor parte del tiempo en la casa de los empleadores o las empleadoras. Ahí hay una pequeña, digamos, diferencia de interpretación en si podemos decir que ellas viven en la casa de sus empleadores o empleadoras, dado que ellas tienen la mayoría de las veces, sobre todo en estos tiempos modernos, tienen sus propios hogares, tienen sus propias familias, bien sea en la ciudad donde viven, pero ya sabemos que las trabajadoras domésticas como sector laboral están en zonas muy apartadas de las zonas en donde realmente se reúne la mayor parte del trabajo doméstico. Entonces, son aquellas personas que residen en la casa de sus empleadores la mayor parte del tiempo de su vida laboral y en algunos países, por ejemplo, las llaman cama adentro, en algunos países, por ejemplo, latinoamericanos. Sí, o sea, podemos decir básicamente que son estas empleadas que duermen en el mismo lugar donde prestan sus servicios, cuando Así están es, prestando sus servicios, básicamente. así es. Listo. Y estas empleadas, ¿cómo se maneja el tema de su contrato? ¿Deben tener? ¿Funciona? ¿No funciona? Uy, Tocaya, esa es una pregunta buenísima porque todas las trabajadoras domésticas, sean internas, sean por días, sean jardineros, sean choferes de casa particular, deben tener un contrato de trabajo. Aunque la ley colombiana asume y acepta que un contrato de trabajo puede ser verbal, Ujú.
podemos acordar entre tú y yo que yo trabajo para ti y fijar unas condiciones habladas. Lo que se recomienda, y cada vez vemos más importante eso para las dos partes, que haya un contrato por escrito en el que digamos, voy a trabajar de tal hora a tal hora, entro tal día, salgo tal día, mi día de descanso es tal otro, se me paga tanto salario, se me paga cada tanto, y eso lo pongamos por escrito, aunque cada vez vemos que las dinámicas familiares son cambiantes y podemos ir cambiando los contratos de trabajo, pero es muy importante que siempre tengamos un contrato de trabajo. Claro, André, y es que acá es vital tener un contrato de trabajo porque al igual que en cualquier tipo de labor, es súper importante que ambas partes, tanto empleador como trabajador, tengan claras cuáles son las normas que van a regir esa relación laboral, como lo estabas diciendo, cuál es el salario que me van a pagar por hacer qué actividades, en qué jornada laboral. Recordemos que todo esto está súper establecido y hay, digamos que, cosas que solo aplican si tenemos un contrato laboral. Por ejemplo, ¿cómo aplica el tema del periodo de prueba, André? Que solo, sabemos desde Simplifica que solo aplica si tú tienes un contrato laboral que además esté firmado por las dos partes. ¿Esto aplicaría también para las empleadas que son internas? Tal cual lo estás diciendo, si no tenemos por escrito, en papel o en un documento digital, las condiciones, el tiempo del periodo de prueba, se puede asumir que no existe ese periodo de prueba. Entonces es muy importante que se diga durante la primera semana, durante los 15 días iniciales, y no puede sobrepasar los 2 primeros meses. Ok, los 2 primeros meses si es un contrato a término fijo que dure un año o a término indefinido, porque recordemos que el contrato de trabajo son las 3/5 partes de la duración del contrato, me enredé. André, listo. Ahora hay una pregunta que nos llega mucho en Simplifica y no solo para las internas, pero últimamente hemos visto que está como creciendo el interés por este tema y es cuál debe ser el salario o cuál es la cifra que uno debería pagarle a un empleado doméstico, en especial para el tema de hoy, a estos empleados que viven en las casas donde prestan sus servicios. Mira, eso me permite hacer un pequeño comentario antes de la respuesta concreta, y es que frente al salario, como frente a cualquier contrato de trabajo, podemos mirarlo desde varias perspectivas, pero nosotras casi siempre invitamos a que lo miremos desde dos perspectivas. Una es la legal, estrictamente lo legal lo debemos cumplir, y la otra es lo justo o lo ético. Entonces, desde el punto de vista legal, en Colombia existe el salario mínimo, y recordemos, el salario mínimo no es el obligatorio, es el mínimo obligatorio, la base. A partir del mínimo podemos pagar lo que queramos. Y en este caso, entonces, para una trabajadora doméstica interna serían 1.160.000 pesos, que es lo que quedó el salario mínimo de este año. Y a partir de ese salario mínimo, entonces ya entramos a mirar cuánto más queremos pagarle y podemos negociar con esa trabajadora o ese trabajador su salario. Pero Sí, siempre digamos que a partir del mínimo. como tú dices, es completamente cierto, o sea, me gusta mucho el término que estás utilizando, que una cosa es el salario mínimo y otra cosa es el salario justo. Desde Simplifica también siempre lo hemos dicho, el salario mínimo es porque es la base para empezar a negociar, pero es importante tener en cuenta que cuando contratemos al empleado tengamos en cuenta cuál es su experiencia, cuánto tiempo lleva haciendo como esta labor, cuáles son las labores que va a desempeñar, ¿no? No es lo mismo esta empleada que solo, por ejemplo, nos ayuda con temas de aseo y que son cosas como muy puntuales. Inclusive en Simplifica tenemos casos donde, por ejemplo, se paga únicamente una empleada para temas, por ejemplo, de planchado y ya, y se paga un día a la semana, listo. Y este tipo de cosas son posibles. Claramente, si tenemos un empleado que va a cubrir, digamos que algunas otras actividades, ¿cierto? Tiene actividades más completas, pues deberíamos revisar cuál es ese salario, partiendo siempre desde el mínimo. Y ya que estamos hablando del salario mínimo, André, hay una cosa que sí es bien particular y que me gustaría que nos aclararas y pues a toda la gente que nos está viendo, y es si ellas viven en la casa, ¿cierto? Donde están prestando el trabajo, o sea, bueno, pasan la mayor parte del tiempo como lo manifiestas tú,
¿Qué pasa con el auxilio de transporte? Desde Simplifica tenemos entendido que el auxilio de transporte se paga solo cuando se cumplen dos condiciones. Uno es que el empleado gane menos de 2 salarios mínimos, ¿cierto? Y la segunda es que viva a más de 1 kilómetro de distancia de su lugar de trabajo. ¿Cómo funciona para el caso de las empleadas internas? De nuevo, la invitación a que miremos las dos formas de analizar el asunto del subsidio de transporte o del auxilio del transporte, lo legal y lo justo o lo ético. Desde el punto de vista legal, a las trabajadoras internas no hay obligación de pagarles el subsidio de transporte, porque residen la mayor parte del tiempo en la casa de los empleadores, duermen ahí. Sin embargo, la mayoría salen, por ejemplo, los fines de semana. Sabemos que es obligatorio darles mínimo un día de descanso a la semana y en ese día salen muchas de ellas a sus propios hogares o a casas de parientes o a casas de amigos. En esos casos, ellas, para ir y venir, tenemos calculado nosotras que el sector de trabajo doméstico, y lo muestran investigaciones de urbanistas en políticas públicas, el sector de trabajo doméstico es el que más viajes hace como sector laboral de todos los sectores laborales, porque las trabajadoras domésticas viven en las periferias, en las zonas más apartadas de las ciudades, son las que van más cargadas, entonces la mayoría de las veces pues hacen los viajes de manera más agobiante, más fatigante, y ellas se pueden gastar en promedio 4 viajes, 2 de ida y 2 de venida. Si esto lo multiplicamos por 3.000 pesos en promedio que vale un tiquete de bus, de metro en ciudades como Medellín, nos dan que las 4 o casi 5 semanas de los días domingos que ya salen o festivos que ya salen por mes, se gastarían unos 60, 70 mil pesos. Luego, entonces, las trabajadoras domésticas sí gastan en transporte para ir y venir en sus días de descanso. Esto es una invitación para que concienticemos que esta es una norma que puede estar obsoleta porque se hizo cuando las trabajadoras domésticas venían generalmente del campo, de zonas muy apartadas en las ciudades donde trabajaban, llegaban a las ciudades sin ninguna persona conocida. Y entonces en ese caso no salían prácticamente nunca. En este momento, por fortuna, ya hay más movilidad social, ya tienen más personas conocidas en las ciudades, entonces reevaluemos desde el punto de vista de la justicia si les damos o no el subsidio de transporte o un bono de transporte. Vale, me gustaría hacer una invitación a las personas que nos están viendo en este momento para que nos comenten. Uno, si les está gustando este espacio y si esta información que les estamos dando es de su interés. Dos, si están dejando acá, si tienen alguna inquietud, alguna duda particular que nosotras podamos resolver, pues déjennosla por favor, que al final vamos a tener un espacio. Y me parecería súper chévere, André, no sé cómo te parece el ejercicio, si las personas que están conectadas nos dicen desde qué parte nos están viendo, o sea, si son empleadas, les interesa esta razón como para saber más sobre cómo se gestionaría su relación laboral, o por el contrario, si son empleadores y de pronto tienen unas dudas, unas inquietudes o quieren una asesoría de nuestra parte. Bueno, André, tú estabas diciendo ahorita, como retomando, algo que me pareció muy interesante, y es que la ley, ¿cierto? Cuando se inventó lo del auxilio de transporte, en ese momento no se tenía en cuenta que las empleadas estaban saliendo, ¿cierto? Entonces se quedaban en casa y seguramente deducimos, por ejemplo, que por eso no se les pagaba el auxilio de transporte. Pero entonces ahí me queda una pregunta en la cabeza, y es, bueno, ¿qué pasa entonces si mi empleada, por ejemplo, tiene ese caso? Si ella no conoce nada en la ciudad donde está, donde se encuentra, y definitivamente no va a salir los fines de semana, ¿cómo se maneja entonces ese día de descanso? Sí, de todas maneras, hay algo que es fundamental en las trabajadoras domésticas internas, ya desde el punto de vista no estrictamente de la ley, sino de algo que está también contemplado en la ley, pero que es más conceptual, que es el trato decente, el trato humano o el trato digno. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que regula todos los y analiza y discute en todas partes del mundo
todos estos temas de trabajo entre los gobiernos, los empleadores y las empleadas o empleados, ha analizado muchísimo en el trabajo doméstico este tema, el tema de la jornada laboral de las empleadas internas, que es muy complejo por esto, porque mientras hay otros trabajos, por ejemplo, el trabajo de vigilantes, en donde hay un hombre, una mujer que está en un sitio de trabajo simplemente observando que no pase nada por fuera de lo normal, cuidando, por ejemplo, un edificio, una casa, una empresa. Su trabajo es aparentemente estar ahí sentado o sentada y se le paga por estar atendiendo esa situación, pendiente de esa situación. En el caso de las trabajadoras domésticas, nos parece que a veces cuando están, por ejemplo, cuidando el sueño de un bebé, por ejemplo, un enfermo que está en periodo de recuperación y ya está durmiendo bien, entonces ellas no tienen que despertarse mucho en la noche, en el caso, por ejemplo, de las personas mayores, o por ejemplo, cuando se les dice, usted en la tarde no tiene que trabajar, tiene sus horas de descanso para no ocupar todo el tiempo de su trabajo, pero debe estar pendiente de un domicilio, de que llamen al teléfono, de que llegue en cualquier momento uno de los integrantes de ese hogar y deba atenderle el almuerzo, el algo, como decimos en algunas partes de la ciudad. Ese estar dispuesto o dispuesta, eso es un trabajo, eso requiere una disposición física y emocional y muchas veces no consideramos que esas son horas de trabajo. Entonces, la invitación es que en general, pues nos sentemos con la trabajadora a mirar cómo es la dinámica de la casa, de manera muy sincera nos digamos realmente, a las 6 de la mañana está parada, trabajando, y hasta tal hora, y sumemos, porque a veces las personas nos echamos muchos cuentos, a veces como de buena voluntad, o a veces sin ninguna maldad real, pero nos echamos algunos cuentos que terminan perjudicando en algunos casos a las trabajadoras domésticas. Entonces, miremos muy bien que ella esté en una situación de dignidad y tenga realmente sus tiempos de descanso. Vale, André, entonces como para centrar un poquito esto para todas las personas que nos están viendo, lo que entiendo con lo que tú nos dices es que salga o no salga el día de descanso la empleada, se le debe respetar su descanso. Es decir, si ella decide, por ejemplo, quedarse en la casa, ese tiempo es para ella, para que ella se dedique, no sé, a hacer las actividades que ella quiera y no tiene que estar pendiente ni siquiera de ninguna actividad del hogar. Es decir, en el hogar deberían hacer de cuenta como si ella no está. Esto aplica también, obviamente, para sus horas de almuerzo, para esas horas cuando, por ejemplo, si se acuerda que la jornada laboral va a ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde, me lo estoy inventando, pues como porque aterricemos un poquito y como para estar como más próximos a lo que sucede, ¿cierto? A partir de las 5 de la tarde, digamos que ella ya no estaría laborando. Entonces es súper importante que respetemos estos espacios, porque cuando no lo hacemos, ella está trabajando, y si está trabajando y trabaja una jornada adicional a lo que está pactado, pues hablaríamos del pago de unas horas extras como con cualquier otro trabajador. Y ya que estamos hablando de esto, André, pues entonces hablemos un poco de cómo se manejan estos horarios, ¿no? Sí. Las trabajadoras domésticas tienen en este momento casi las mismas condiciones del resto de trabajadores y trabajadoras colombianas. Pues hay una norma que habla de que las trabajadoras domésticas internas deben trabajar hasta o no más de 10 horas diarias, y entonces ahí aplicamos esto con las 48 horas semanales que nos dice la ley, que debe trabajar como máximo un trabajador o una trabajadora en Colombia a la semana. Esos son los rangos que tenemos para medir lo que cubriría mínimo, el salario mínimo, y cuando estamos excediendo esas horas, entraríamos a pagar horas extras.
Vale, André. Otra pregunta que pues no sé si a ustedes les pasa mucho, pero pues a nosotros sí, es ¿qué hay de cierto o qué tan legal es hacer un descuento a las empleadas por todo el tema de vivienda, de servicios, de alimentación? ¿Esto cómo se maneja? Sí, de nuevo ahí la norma, las normas de trabajo doméstico son normas que vienen del siglo pasado, pero de mediados del siglo pasado, cuando eran muy distintas las circunstancias y cuando había unas situaciones, digamos, mucho más perjudiciales para las personas que venían del campo, no encontraban en las ciudades otras áreas de trabajo y su única opción era el trabajo doméstico. Y en ese caso entonces se concibió que se puede pagar hasta el 30%, en el caso de los salarios mínimos, hasta el 30% en lo que llamamos un salario en especie, que cubriría lo que básicamente llamamos techo y alimentación, es decir, por darles la dormida o por darles la alimentación, se les puede por ley descontar ese 30%. No obstante, volvemos a hacer el mismo llamado. Sabemos que un salario mínimo es eso, un mínimo. Entonces, preguntémonos, para todo lo que el gran servicio que para una persona, un hogar, una familia, significa tener a alguien dispuesto para tener aseada la casa, alimentada una familia, etcétera. Pensemos si es justo que le descontemos ese 30% o si nos acogemos a al menos que esa persona reciba completico su salario mínimo. Sí, es que lo que dices es muy cierto. Digamos que aunque la ley lo permite, sí tenemos que tener en cuenta que eh, la mayoría de las personas que se dedican a estas labores del trabajo doméstico son madres, cabezas de familia, tienen en su responsabilidad una familia como tal, un núcleo, unos hijos, unos padres por los que tienen que ver. Seguramente entonces, pues este dinero que van a necesitar es para sostener y para subsistir con sus familias. Entonces, pues digamos que revisemos si estos descuentos son realmente necesarios o no. Sí, Bueno, y André, una cosita, recordemos, y esto nos lo dicen las personas pues que hacen permanentes estudios en áreas de administración, de organizaciones, de empresas, y es que mientras mejor esté un trabajador o una trabajadora, más productivo será en términos de productividad, hablándolo en la empresa, y en el hogar ocurre lo mismo. Mientras mejor esté una empleada, con más gusto va a hacer su trabajo, más eficiente, estará más saludable, estará. Entonces, son estas decisiones de empleadores y empleadores que pueden mejorar o perjudicar la vida de una trabajadora doméstica. listo, pues yo por el momento no traigo más preguntas. Esperemos que las personas que nos están viendo nos dejen acá en los comentarios si tienen alguna duda, alguna inquietud, de pronto algo de lo que estamos hablando no está siendo claro para que lo podamos resolver en un momento. Mientras tanto, mientras que se toman su tiempo, si te parece bien, André, voy a hacer como un cierre de lo que hemos venido hablando como para contextualizar. Lo primero es que las empleadas internas deben tener un contrato escrito preferiblemente, al igual que cualquier otro trabajador. Recuerden que si no tienen un trabajo escrito, la ley indica que tienen un contrato laboral, así no haya un documento escrito que hace que este contrato funcione como término indefinido. Dos, para que el periodo de prueba funcione, pues este contrato debe estar escrito y firmado por ambas partes. Tres, el salario debe ser negociado y tomar como base el salario mínimo, que para este año está en 1.160.000, y de ahí para arriba, como tú decías, André, pues lo que se considere que debe ser lo justo para el trabajo que se está realizando. Cuatro, la estadía y los servicios básicos deben ser proporcionados por el empleador y se podrá descontar máximo hasta el 30%, pero pues la invitación es a que revisemos nuevamente si este es un salario justo o no. Y quinto, que para las empleadas también aplica la jornada laboral de las 48 horas a la semana, y recuerden que a mitad de año vamos a tener un ajuste
de las horas laborales en semana, que será a 47. Este será el tiempo que será estimado para una jornada laboral y también aplica para las empleadas. No sé, Andrés, si se me quedó algo por fuera que quisieras como que trajéramos a colación. Vi por aquí una pregunta hace un minutico Sí. de alguien que preguntaba si las trabajadoras domésticas internas podían estar en el CISBEN. Y la respuesta, pues aunque el CISBEN es una categoría, pero lo que regularmente entendemos como el CISBEN, pues no, porque las trabajadoras domésticas internas ya hacen parte de lo que llamamos el régimen contributivo, es decir, su empleador o empleadora paga el porcentaje completo de su seguridad social, incluyendo salud, y la trabajadora doméstica también hace su aporte proporcional. Ahora, ahí es muy importante decir algo, no le tengamos temor a que, por ejemplo, si somos trabajadoras domésticas por días, si tenemos alguna persona conocida como trabajadora doméstica por días, cuando entran a formalizar su relación laboral, hay mucho temor de que voy a quedar por fuera del CISBEN. No queda por fuera del CISBEN. Y por fortuna el sistema de seguridad social colombiano se ha ido mejorando muchísimo y hoy en día es casi automático. Cuando entramos al régimen contributivo y cuando salimos del régimen contributivo, casi que automáticamente entramos de nuevo al CISBEN. Entonces no le tengamos temor a eso. Súper importante esto que estás diciendo, André, muchas gracias. Y sí, tengámoslo claro, o sea, el CISBEN como tal es una encuesta, lo que entendemos es si se le cubre la salud por medio del régimen subsidiado. Las empleadas que trabajan por días, únicamente estas empleadas podrán continuar en este régimen subsidiado y su empleador no tendrá que cancelar la salud, solamente pensión, ARL y caja de compensación por el tiempo que la empleada trabaja con él. Pero las empleadas internas entendemos que son empleadas de tiempo completo. Recordemos que estamos hablando de trabajos de 48 horas a la semana, todo el mes, entonces son trabajadores de tiempo completo. Por eso el empleador debe pagar la seguridad social completa de su empleada. Bueno, tanto el empleador como el trabajador asumen unos porcentajes. Por acá tengo otra pregunta, André, que ya empezaron como a realizarlas, entonces te las voy leyendo si te parece bien. Ok, una empleada por medio de día a la semana, ¿cuánto es su remuneración? Sí, por mediodía a la semana, pues si estuviéramos hablando, tasando el salario mínimo, pues entonces estaríamos hablando de 600, ayúdame, 680.000. Sin embargo, aquí de nuevo hacemos No, acá tengo un tema y es que la persona pregunta por mediodía a la semana. No te entiendo muy bien, pero entendería yo que no es una empleada de medio tiempo. O sea, diferenciemos esto. ok, Una empleada de medio tiempo es la que trabaja todos los días 4 horas a la semana. sí, señor. Es muy diferente a una empleada que va por días y digamos que en este ejercicio trabaja 4 horas. Cuando el empleado trabaja por días, se entiende que trabaja por días independientemente de las horas que está trabajando. Podrá trabajar hasta 8 horas, que es el máximo de una jornada laboral diaria. Pero si trabaja 4 horas, 6 horas o 8 horas, la ley igual entiende que es un trabajador por días. Por lo tanto, la seguridad social se la puedes pagar por semanas y si ella está en el régimen subsidiado con el CISBEN para la salud, pues digamos que no la tendrás que pagar. Ahora, el salario de eso va a depender de lo que acuerdes con la empleada, porque digamos que, aunque como decía André, uno podría basarse claramente en el salario mínimo, que está más o menos para redondear en 44.000 pesos con el salario, con el auxilio de transporte incluido, pues digamos que serían 22.000 pesos, ¿cierto? Pero esa no es la realidad. La realidad es que estamos hablando, nosotros en Simplifica tenemos personas que pagan por días en un rango de entre 50.000 y 80.000 pesos más o menos, dependiendo de la región, bueno, dependiendo de las negociaciones que se hace con la empleada, el tiempo de trabajo, si son 2 días, 3 días, eso lo van revisando, pero más o menos esos son los rangos que se manejan dentro de Simplifica, o sea, lo que nosotros conocemos. Espero haber aclarado tu duda, no tengo acá el nombre de la persona que nos preguntó, Yo pero creo si quieres pasamos a la siguiente, ¿te parece?
Sí, perfecto. Solo recordarles también que entiendo que en Simplifica se presta la asesoría para aquellas personas que tengan dudas muy puntuales, sus casos personales, escribir y plantear su pregunta concreta con la aritmética, con la matemática, pues que tengan a mano y en Simplifica pues ya les dedicarán el tiempo para su caso específico. Claro que sí, André, todas las personas que están pensando en contratar a sus empleados, que están perdidos, no saben qué hacer, cómo hacerlo, que cuánto le pago, que las prestaciones, que cómo lo afilio, que cómo se maneja el tema del sistema. Todo esto recuerden que pueden dejarme sus datos acá en los comentarios o también podrían ingresar a simplifica.com, registrarse y uno de nuestros asesores con mucho gusto les brindará la información pertinente para que ustedes sepan cómo pueden manejar su caso particular y por supuesto haciéndoles la invitación para que lo hagan a través de Simplifica. Acá nos hacen una anotación y nos dicen, André, pero 10 horas diarias son más de 50 horas a la semana. ¿Cómo se maneja esto? Sí, aquí de nuevo entramos con estas normas que esperamos que algún día desaparezcan de los códigos nuestros, diciendo que las trabajadoras domésticas, una de ellas dice que las trabajadoras domésticas internas pueden trabajar hasta 10 horas diarias. Entonces se entendería que si lo multiplicamos por 5 días a la semana, pues entonces estarían trabajando 50 horas a la semana, lo cual excede las 48 horas que dice la Ordinaria. norma que deben ser las máximas de los trabajadores y trabajadoras colombianas. No entendemos por qué esta incluso una sentencia del año de 1998 de la Corte Constitucional, por qué esto quedó de esta manera, pero estamos seguros que se debe a aquellas concepciones que existían en ese momento de subvaloración del trabajo doméstico, tanto el no remunerado como el remunerado. Por fortuna hemos venido evolucionando y hemos venido viendo el gran aporte del trabajo doméstico a la economía de las familias y de los países. Entonces, en este caso, de nuevo, invitemos a, si la norma dice algo que yo considero claramente contrario a la justicia o a lo ético, pues no lo hagamos y conversemos con la trabajadora doméstica para definir una jornada laboral justa. Súper, André, tengamos en cuenta que la ley dice siempre que es un hasta, ¿no? Eso es un máximo, no quiere decir que sea obligatorio. Puede la empleada Muy trabajar mucho menos, importante. como lo que dice André, o sea, es cuestión de organizarnos, revisar cuál es el tipo de labor que se está haciendo y bueno, podemos dar un trato justo a todas nuestras empleadas. Acá nos pregunta Yoma, esta creo que es para Simplifica. ¿Cuántos empleados puedo tener a mi nombre? Yoma, si tú eres, desde que tengas empleados, si tus empleados sean domésticos, puedes tener los que tú quieras. Nosotros tenemos casos en Simplifica donde hay personas que tienen 7, 9 empleados afiliados con nosotros y con todos nosotros manejamos la seguridad social. Nuestra aplicación permite que tengas múltiples empleados y que para cada uno puedas hacer el debido seguimiento. Ahora, si tú lo quieres hacer de manera particular, también lo puedes hacer porque no hay ninguna ley que te impida que como persona natural, que son las personas que contratamos a los empleados domésticos, puedas contratar un máximo de empleados del hogar para tu servicio. Puedes tener los empleados de tu casa, podrías, por ejemplo, también tener los empleados de pronto que le ayudan a los padres o a otros familiares, los empleados de finca de descanso. Lo importante acá no es la cantidad de cuántos empleados tengas, sino que todos los empleados que tengas, pues les estés dando todos los beneficios de ley, que es lo mínimo que se exige, y si lo haces por medio de Simplifica, recuerda que con nosotros también vas a poder entregar beneficios extra legales, como son psicólogo virtual 24/7, asesoría sobre emprendimiento, educación financiera para que ellos sepan manejar su dinero, sus inversiones, inclusive temas de becas, descuento para estudio para ellas y sus familias. Bueno, es un montón de beneficios que les puedes dar a tus empleados domésticos. Listo, yo no estoy viendo por acá más preguntas.
Si el equipo me ayuda a revisar, por favor. Quiero hacer una cuñita que me parece también muy importante y es que cada vez vemos, y nos lo mostró una investigación que hicimos hace 2 años, cada vez en Colombia hay más conciencia en empleadores y empleadoras para cumplir los derechos de las trabajadoras domésticas, y ahí quiero mandarle un mensaje muy especial, sobre todo a la generación tuya, André, y la juventud. Nos está mostrando que es una generación, son unas generaciones que cumplen, llegan mucho más fácil al cumplimiento de la norma que quizá mi generación. Y en Simplifica, frente a esa conciencia, nos ayudan a materializarla en acciones contractuales con la trabajadora doméstica, porque a veces queremos cumplir la norma, pero no la entendemos. Y en ese tramo es donde Simplifica, y las empresas como Simplifica prestan un servicio inmenso a las familias y a la sociedad. Muchas gracias por esta cuña, André. Claro que sí, y de hecho tengo personas que me están preguntando cómo lo encontramos. Entonces, pues tenemos varias posibilidades. Ustedes pueden entrar a simplifica.com y pueden registrarse. Uno de nuestros asesores pues va a ayudarles con el servicio, o si les gusta hacer las cosas solas, pueden registrarse e crear una cuenta con nosotros y empezar toda la afiliación, la gestión y la asesoría de manera virtual. Sí, o si no, también pues podrías dejarme los datos por un inbox, por un inbox acá en nuestro Instagram, me dejas los datos y con mucho gusto el día de mañana los estaremos pasando para que los puedan estar contactando. Me escribió Yoma y me escribió la doctora Diana. Si me pueden ayudar en el back del equipo a escribirles, también les agradecería. Aquí veo que me volvieron a escribir. Sí, Si me... un favor para las de mi generación, que no somos tan duchas en tecnología, que es el inbox que... Ok. No, muchísimas gracias. Me pueden enviar un mensaje directo a la cuenta de Simplifica o me pueden dejar un comentario como con sus datos no me dejen los datos públicos, déjenme un comentario como, oye, quiero la asesoría, y nosotros los contactamos para que me puedan dejar los datos de manera privada. Angélica Patricia nos dice, si mi colaboradora tiene 64 años, ¿debo pagar pensión? Ella ya reclamó sus aportes hace años. La respondes tú, yo, como quieras, André. Dale tú. Listo. Angélica, mira, no es necesario que le pagues la pensión si ella ya retiró sus aportes, pues porque definitivamente ya no se va a pensionar. ¿Qué sucede? Desde Simplifica nosotros sí recomendamos que lo sigas pagando. ¿Por qué? Porque en caso de de que tenga algún accidente o algo y necesite una pensión por invalidez, pues esta es la que va a entrar como a sustituirlo. Igual si quieres que revisemos el caso puntual con uno de nuestros asesores, pues déjame los datos para que lo podamos revisar. Lo puedes hacer por medio de Simplifica. Con lo que me estás diciendo, igual lo podríamos realizar. Si quieres hacer voluntariamente el aporte a pensión, se podría hacer, y si no quieres, digamos, como seguir la recomendación, porque pues la ley lo permite, pues igual también se podría realizar, por lo que ella ya pidió la devolución de sus aportes. Entonces ahí me vas contando. Marta Londoño dice, tengo una pregunta, por favor. Claro que sí, Marta, cuéntanos. ¿Qué va incluido en ese salario? Creo que está hablando como del salario que hablábamos de cuánto costaba un empleado interno. Andrés, si quieres le hacemos ahí como un recorderis a Marta. Sí, básicamente el salario, que es la plata que le entregamos pues en dinero, está acompañado de las 5 prestaciones sociales, en el caso de las trabajadoras domésticas internas, que son salud, pensión, ARL, caja de compensación y cesantías. Aquí aprovecho para hacer un pequeño comentario que quería hacer ahorita sobre las vacaciones, a las cuales también tienen derecho, obviamente, tanto las trabajadoras internas como las por días, y es que regularmente en las vacaciones podemos entender vacaciones de manera diferente entre empleadora o empleador y empleada. Hablemos sobre los tiempos de vacaciones, porque
si mi familia suele salir a vacaciones, a visitar a los abuelos a otra ciudad, y yo entiendo que eso siempre lo hacemos en noviembre, yo tengo asumido que las vacaciones de la empleada entonces van a ser en noviembre. Y no debe ser así, es decir, deben ser conversadas. Cierro este paréntesis para terminar la pregunta sobre qué incluye el salario. Entonces, el salario incluye el dinero que se entrega, que repetimos, es mínimo, el mínimo, y a partir del mínimo lo que queramos. En el caso de una trabajadora doméstica interna permanente es de 1.160.000 pesos en este momento, y más las 5 prestaciones sociales. Y corre de cuenta del empleador o la empleadora la manutención de la empleada, es decir, el techo y la buena alimentación de la empleada. Claro que sí, Marta, nos dices acá que una empleada que trabaja por días y le pagan 90.000 pesos al día, ¿qué incluye este presupuesto? Este dinero tendrás que hablarlo con la empleada, con el empleador. Normalmente lo que incluye eso es el salario, y el empleador debe hacerse cargo de pagar las prestaciones y la seguridad social de la empleada. Recordemos que el salario integral, como a veces decimos, ay, la empleada cobra 50, pero yo le digo que le doy 80. Esto no existe, esto no aplica para las empleadas domésticas, ya que el salario integral sí existe en Colombia, pero aplica solo cuando las personas ganan más de 13 salarios mínimos. Entonces, pues tengamos en cuenta esto, no corramos riesgos. Perdona, André, que me robé un poquito de tiempo, nos pasamos 10 minuticos del live, pero me parecía súper importante dejar las respuestas de todas las personas que nos ven. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros, gracias por sus dudas, sus inquietudes y sobre todo por querer hacer bien las cosas con sus trabajadoras del hogar. Andrea, a ti muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación. Gracias a ti, a Simplifica, y recojo tus palabras. Gracias a las personas que quieren hacer las cosas bien en su relación de trabajo. Claro que sí, muchísimas gracias a todos y que tengan una linda noche. Hasta luego. Hasta luego.